Bien, 0412-700-7606 es nuestro WhatsApp y recuerden que también pueden escribirnos por redes sociales. Ya tenemos por acá algunos comentarios en Twitter, @encontextopiso y @Carlos Peñalosa. El gobierno que venga en 2024, si es un gobierno que ganan los sectores de oposición, es un gobierno que va a necesitar acuerdos en varios sectores. Lo político es un gobierno que se recibe con una asamblea mayoritariamente oficialista, con un TCJ designado por una asamblea oficialista, por un Consejo Nacional Electoral designado por esa misma asamblea, por 19 gobernadores del oficialismo, por más de 200 alcaldes del oficialismo. Es un gobierno complejo, no es lo que viene. Está describiendo justamente lo que diría un político, la pesadilla de un político. Pero a quienes están en la calle no hablan de esa complejidad. Pero si lo ves desde el punto de vista estadista, es la oportunidad de crear un país para el siglo XXI. Es la oportunidad. Ahora, ¿cómo llegar ahí? Mira, tenemos que crear un juego de elecciones entre dos actores. Si se crea un juego entre múltiples actores contra la coalición dominante, la realidad es que matemáticamente, por teoría de juegos, la coalición dominante tendría 95% de probabilidades de ganar. Ya lo vimos el 21 de noviembre. No, lo vimos en el año 2004, cuando Chávez gana con 33% de los votos y el 60 y tanto por ciento de los votos en otros candidatos, que era la mayoría, pero sin embargo divididos. Entonces, si vamos divididos, y eso es lo que le interesa a la coalición dominante, forzar una división, pues la posibilidad, cálculo matemático de probabilidades de que ocurra el cambio son pequeñas. En cambio, se invierte la ecuación si vamos juntos, porque existe una inmensa mayoría de los venezolanos que quieren un cambio, pero ese cambio solo se daría si, uno, se participa en las elecciones, entonces hay que vencer el miedo, hay que vencer la apatía, hay que vencer los obstáculos que pone el Consejo Nacional Electoral para que se inscriban esos 3 millones de votantes que no están inscritos, hay que vencer los obstáculos que pone el Consejo Nacional Electoral para que los venezolanos que están en el extranjero puedan inscribirse, sobre todo que las reglas que están vigentes son aquellas que fueron dictadas en el año 2004, cuando el referéndum revocatorio de Chávez, que exigen, entre otras cosas, que los venezolanos que están en el extranjero tengan una residencia legal, cosa que pocos venezolanos tienen. Claro. En consecuencia, solo algunos podrían inscribirse. Entonces, tenemos que modificar lograr que se modifiquen esas reglas, y desde el punto de vista de la coalición, tenemos que entender que es una cuestión de sobrevivencia y es una cuestión de visión país. De nuevo, no podemos seguir peleándonos por una manzana podrida en el medio de un cuarto. Tenemos que pensar en un país para el siglo XXI, y ese es un país que es muy diferente. Estamos en el tiempo de la inteligencia artificial. Pero algunos no conciben ese país sin que PDVSA les pertenezca al gobierno, por ejemplo. Hay quienes, en el caso de la moneda, hay quienes no conciben ese país si la moneda no es el bolívar. Hay temas allí que precisamente tienen que ver la resistencia al cambio es importante, pero toquemos el tema de PDVSA. Pregunta objetiva. ¿Tiene en este momento o tendrá en un proceso de transición a la democracia, en un gobierno de transición hacia la democracia, Venezuela capacidad para restablecer la producción petrolera y la refinación petrolera? Pues mira, eso exigiría, para aumentar la producción petrolera, una inversión de entre 15 y 20 mil millones de dólares por año durante 7 años, para volver a una producción la mitad o un poquito más de la que teníamos hace 15 años. Un millón y medio de barriles podríamos estar hablando. 1,5 millones de barriles, 2.700.000, necesitaríamos un periodo de entre 5 y 7 años. Y para llegar a aquellos 3.500.000, 3.700.000, porque variaba dependiendo de qué producía la faja del Orinoco, necesitaríamos de nuevo 20 años. Y entonces vamos a entender que en 20 años el ciclo del petróleo está a punto de acabarse. Podemos sacar el dinero del Estado venezolano que necesitamos para educación, para salud, para vivienda, para todos los fines del Estado, los podemos sacar para hacer del petróleo la forma de apalancamiento de la economía. Bueno, mis números no me dan, por lo cual la inversión extranjera tiene que estar presente ahí. ¿Quiere decir eso que vamos a privatizar PDVSA?
Yo no lo sé porque constitucionalmente no es posible en primeras de cambio. Habría que ir a esa asamblea que es de mayoría oficialista. Correcto. Y que no, tal vez no esté muy de acuerdo con eso. Pero sí podríamos lograr una apertura petrolera con una modificación parcial de la ley, del decreto con rango, fuerza y valor de ley orgánica de hidrocarburos que modificó Chávez en el año 2008 para cerrar prácticamente la participación extranjera en materia petrolera. Tendríamos que ir por lo menos al nivel de la apertura que existía en la anterior ley. Y eso abriría la puerta a que pudiese venir un flujo adecuado de inversiones en el área petrolera, siempre, por supuesto, que se den esas otras dos condiciones, es decir, la institucionalidad, reinstitucionalización de Venezuela y los servicios. Nos toca revisar la participación de la audiencia en redes sociales. Le pedimos respuestas cortas porque tenemos varios mensajes que nos han enviado desde distintos estados del país. Recuerden nuestras redes, @en contexto episodio, @Carlos Peñalosa, y además nuestro WhatsApp 0412-700-7606. Comenzamos con el estado Barinas. Lucindo Vera nos escribe desde la capital. ¿Cuál es la propuesta económica de la candidata? Saludos de parte del profesor. Yo creo que ya la dije. Ya la detalló por acá con nosotros. Luis Castillo desde Podría agregar una cosita adicional. No podemos enfocarnos en las industrias o en la producción de primaria como método de apalancamiento del crecimiento económico. ¿Por qué? Porque hoy en día el Producto Interno de los países desarrollados está constituido en alrededor, al comienzo del siglo XX, empiezo por esto, era alrededor de 95% de ingreso producido por materia prima, sea agrícola, sea minera, y solamente un 3% a 5% de servicios. Eso se invirtió completamente. Y hoy en día los países desarrollados, su Producto Interno Bruto está generado por inversiones de muy alta sofisticación y muy poco por... Servicio y productos terminados. Servicio y productos terminados, correcto. Y en consecuencia, la extracción, la simple extracción o la simple agricultura que no produce un valor agregado suficiente si no se procesa. Y en consecuencia, si queremos crear valor económico y aumentar nuestro Producto Interno Bruto, tenemos que entender que tenemos que ser muy sofisticados en esas nuevas inversiones, en la nueva forma de producción. Luis Castillo desde Barquisimeto nos escribe: buenas tardes, Peñalosa. Mi pregunta es, ¿qué haría con el gremio de la educación? ¿Están sobreviviendo con ese sueldo? Correcto, muchas gracias por esa pregunta. Mi propuesta en educación y en salud es que el IVA, de una parte prioritaria del IVA, sea destinado exclusivamente a financiar la educación y la salud, porque son los dos grandes problemas que tiene un país. Sin educación no tenemos la capacidad de generar una generación de relevo suficientemente capacitada, y sin salud no tenemos nada, como dice el dicho, sin salud, si el que tiene salud lo tiene todo y el que no tiene salud no tiene nada. Bueno, entonces esas dos actividades deben ser financiadas con un ingreso recurrente, que el único impuesto, que por cierto hay que eliminar la esquizofrenia impositiva de ir hacia un sistema impuestos que sea lógico y que tenga una carga impositiva previsible para estas nuevas inversiones y que no se lleve a unos niveles de esquizofrenia como el que tenemos, pero utilizando el IVA, que es el único ingreso recurrente que tiene el Estado, sin reducirlo. Puede ser que haya posibilidad de reducirlo, pero luego del crecimiento. Pero en este momento, tomar un X porcentaje que habría que calcular del IVA con la finalidad de exclusivamente financiar con eso la educación a todos sus niveles y la salud como actividades prioritarias del Estado. Vamos también con el estado Zulia. Nos escribe Rafael Rivas desde Maracaibo. No tenemos que en los partidos políticos de oposición un líder que pueda levantar las expectativas del país, porque el pueblo no cree en el gobierno, pero tampoco cree en la oposición venezolana. No sabemos quién le ha hecho más daño de los dos. Los políticos lo que quieren es el poder y el pueblo quiere soluciones a tantos problemas creados por los políticos en su ambición de poder. Dije anteriormente, ya no necesitamos políticos, mucho menos politiqueros, necesitamos estadistas. Exijan que esos políticos suban al nivel de estadistas. Sin estadistas no vamos a salir de esta crisis. César Hernández, con esto finalizamos, nos escribe desde Maracaibo, también estado Zulia.
Saludos, Carlos. Simón Hernández, disculpen. Para la candidata, ¿qué hará con las misiones y también el poder popular de llegar a Miraflores? ¿Los va a desaparecer? No, creo que la organización del Estado tiene que involucrar también a la organización local. Y para eso es posible que lo único que haya que revisar son las potestades administrativas que se le han delegado supuestamente al Poder Popular. Es decir, no tiene por qué un Consejo Comunal esté despidiendo una partida de función. O no tiene por qué estar metido no porque no tiene las capacidades, no porque no tiene los conocimientos, no porque no tiene presupuesto, pero en cambio sí tiene que dar su opinión sobre los temas relevantes de la comunidad. En consecuencia, la comunidad organizada tiene que mantenerse. Los mecanismos de atribución de competencias tienen que revisarse. Y sobre el tema de las misiones, bueno, las misiones están muertas, no hay que eliminar nada, ya está muerta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Cuando yo hablo de desarrollo con inclusión, tenemos que generar aquellas condiciones que puedan efectivamente hacer superar la pobreza por la capacidad que tengan las personas y las comunidades y los grupos organizados de generar esa riqueza. Claro, pero eso no es de la noche a la mañana. ¿Qué pasa con esos subsidios? Por ejemplo, las bolsas de club. Mira, ¿qué pasa con los subsidios de gasolina? Tú no le puedes quitar a la gente un subsidio de manera inmediata porque eso sería condenarlos al hambre. En un país donde hay 85% de pobreza, no hay manera de eliminar un subsidio a menos que ya exista el sueldo digno y para que exista el sueldo digno tenemos que tener las nuevas inversiones. Entonces es un círculo que tenemos que completar. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Tamara Adrián con nosotros en estudio. Se nos quedaron pendientes muchos mensajes. Saludos a todos los que nos escribieron por acá. Marlene Gómez desde el Zulia, también Alex Piña desde el estado Zulia, Ireo Pineda desde Boconoito en Portuguesa y también por acá algunos comentarios desde La Guaira. Gracias a todos, también a Ali Ramón Riera, que le preguntaba a la profesora si sabía la cifra de personas que pertenecen a la comunidad LGBT. Bueno, en el mundo entero se estima entre 10 y 15%, y en algunos países, en este momento, el último estudio que se hizo en Estados Unidos, lo lleva casi al 20%. Bien, nos toca hacer una pausa. Al regreso, Joel Horta va a estar con nosotros en estudio. Seguimos hablando de